El equipo utilizado para llevar a cabo nuestro experimento fue un matraz de destilación, un condensador, un conector de equipo, mangueras, un termómetro, una placa de calentamiento, una bomba de agua y soportes universales. Características de la destilación diferencial. Es una operación discontinua. El material se carga en el equipo y el vapor generado se retira en forma continua. También es llamada destilación simple por lotes. Se realiza en una sola etapa, mediante calentamiento lento y no presenta reflujo. Los vapores se extraen con la misma velocidad con que se forman. No hay acumulación y se condensan. Se admite que las composiciones del vapor generado y del líquido remanente se hallen en estado de equilibrio. No se alcanza el estado estacionario. La composición del líquido remanente varía con el tiempo. Tiene lugar un aumento de la temperatura del sistema. En el líquido remanente disminuye la cantidad del componente de menor temperatura de ebullición conforme avanza la destilación. La destilación diferencial se distingue del resto por ser un proceso en lote. Para llevar a cabo nuestro experimento, usamos un matraz de destilación donde alimentamos nuestra mezcla. Para promover la destilación, colocamos debajo del matraz de destilación una placa de calentamiento. Una vez en ebullición, la fase vaporizada se eleva hasta entrar al condensador, que provoca que el vapor vuelva a su fase líquida, obteniendo así un destilado rico en el componente más volátil. Se puede apreciar que existe una mezcla binaria dentro de nuestro matraz de destilación. Nuestra composición final va a variar porque nuestro componente más ligero resulta ser volátil a temperatura ambiente. Por lo tanto, nuestros cálculos, por muy exactos que sean, van a incluir un error. Para resolver el problema de manera analítica, empezamos con la construcción del diagrama de equilibrio líquido-vapor, temperatura contra composición. Esto se logra gracias a la ecuación de Antoine proponiendo una dispersión de temperaturas de saturación desde la presión de saturación del componente más volátil hasta la del menos volátil. Luego, con la misma ecuación de Antoine se sacan las presiones de saturación de los componentes 1 y 2, en este caso de etanol 1 y agua, nuestro componente 2. Seguidamente se calculan las composiciones en el líquido. Esta se obtiene gracias a la ecuación de presión total menos presión de saturación sobre presión 1 de saturación menos presión 2 de saturación. De ahí la importancia de sacar las dichas presiones para ambos componentes. X2 se obtiene por diferencia de 1 menos X1. Y1 tiene la ecuación de presión de saturación por la fracción molar o composición en el líquido entre la presión total o presión del sistema. Y2 se obtiene igualmente por diferencia de 1 menos Y1. Ya teniendo las composiciones, podemos calcular 1 sobre Y menos X. Esta dispersión contra X nos va a dar la construcción del posterior diagrama, que es el de Rayleigh. Mientras que si cotejamos TXY contra la composición XY del componente 1, obtendríamos el diagrama de equilibrio líquido-vapor. Este último diagrama nos va a servir para conocer las composiciones a las diferentes temperaturas que vamos a trabajar en el proceso. Una vez conocidos construidos los diagramas anteriores, vamos a obtener como datos experimentales de nuestra práctica el tiempo de operación, la presión del sistema o presión atmosférica, el peso del matraz, el peso de un vaso de precipitado o recipiente donde caerá el destilado, y obtendremos así nuestro peso en la alimentación, nuestro peso en el destilado y nuestro peso en el residuo.
Gracias al uso del termómetro obtendremos las temperaturas en estas mismas corrientes. Una vez conocidas las temperaturas, podemos hacer una interpolación en el diagrama de equilibrio líquido-vapor para conocer las correspondientes composiciones. Posteriormente se procede a buscar la relación molar, logaritmo natural de F entre W, es decir, F para nosotros es peso en la alimentación entre peso del residuo, aunque esto es una relación molar, por lo tanto hay que hacer una serie de conversiones con relación a los pesos moleculares para que se logre evidentemente esta relación molar, porque no podemos hacer la división en pesos. Si sabemos cuánto entra de composición en el líquido gracias a nuestro diagrama de equilibrio líquido-vapor, así como el valor de la integral que sería la relación molar que ya sacamos, mediante la ecuación de base por altura podemos hacer la aplicación de un método semigráfico, en donde nuestra altura sería la relación obtenida entre y y x gracias al diagrama de Rayleigh, en función de la composición en la entrada. Y de ahí podemos aplicar un método iterativo en el que propondremos un valor de xw o de x de residuo hasta que la integral llegue al valor propuesto por la relación molar. El resultado debe de ser una diferencial, es decir, pequeño en comparación con las demás composiciones. Se obtuvo una composición para el residuo bastante pequeña y cercana a la calculada experimentalmente, con lo cual pudimos obtener un porcentaje de error de 67.98% referente al residuo, con lo que concluimos una veracidad de nuestro experimento cercano al 30%. El balance de masa no se cumple debido a múltiples factores. Es una destilación abierta y a presión atmosférica, por lo que las pérdidas de vapor son aceptables. Además, las tomas de temperatura son siempre en esta clase de experimentos, poco controlados, a régimen de laboratorio y microescala, una constante de error. Sin embargo, logramos separar alcohol etílico de agua usando una destilación diferencial con la ecuación de Rayleigh aplicada. Sin duda, pensamos que otro tipo de destilación más amplia o de otra tecnología, en relación a la destilación simple, sería más satisfactoria en la industria con implementaciones de control de presión, temperatura totalmente uniforme a lo largo de un tiempo determinado u optimizado de práctica y demás factores quizá ya de diseño. Esta destilación sería más efectiva.